Hola, hola crocheteros, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Crochet y Tejidos. El día de hoy voy a estar utilizando macramé 2 milímetros de grosor y voy a utilizar un gancho 2.0 milímetros. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con nuestro paso a paso, no sin antes invitarles a que se suscriban si no están suscritos, que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y por supuesto dejes tu comentario para saber qué tal te parece el tutorial y qué te gustaría ver en nuestros videos. Bueno, iniciemos realizando un anillo mágico de esta manera y deslizamos para asegurarlo. Ahí está. Y vamos a hacer puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Vamos a ir cerrando. 5, perdón, vamos a repetir nuevamente. 5, 6 y 7 puntos bajos. Jalamos este hilo para cerrar nuestro anillo y vamos a deslizar en el primer punto que realizamos. Entonces allí vamos a entrar y vamos a deslizar para cerrar la vuelta. En la siguiente voy a levantar una cadenita y continuamos en este punto de al lado con 2 puntos bajos. Si eres principiante y aún pierdes los puntos, puedes usar marcador para irlos identificando. En el siguiente volvemos a hacer 2 puntos bajos y en esta vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos en cada punto anterior, es decir, vamos a trabajar aumentos y al final debemos tener 14 puntos bajos. Así completamos toda la vuelta hasta finalizar. Listo, deben quedar 14 puntos bajos y vamos a deslizar aquí en el primer punto que hicimos de esta manera. Siguiente vuelta, trabajamos una cadenita y en este punto de aquí hacemos 2 puntos en un mismo espacio, es decir, un aumento. En el siguiente punto vamos a hacer solo un punto bajo, en el que sigue un aumento, en el que sigue un punto, en el que sigue un aumento y al final necesitamos tener 21 puntos bajos. Listo, llevando esta secuencia vamos a continuar aumentos, punto bajo, un aumento y un punto solito, un aumento y un punto solito, nuevamente un aumento y un punto solito. Listo, y así continuamos y cerramos en el primer punto donde iniciamos. Continuamos con la siguiente vuelta levantando una cadenita y hacemos un aumento, luego un punto, en el siguiente un punto y repetimos en el que sigue aumento. Entonces trabajamos un aumento, 2 puntos, uno en cada espacio y nuevamente el aumento, 2 puntos por separado, uno en el siguiente, uno y nuevamente aumento. Al final tendremos 28 puntos bajos, 1, 1 y aumento. Así continuamos toda esta carrera. Deslizamos en el primer punto que hicimos y ya terminando esta vuelta. Ahora vamos a hacer nuestra última vuelta, sería cadenita y en este primer punto hacemos un aumento, en el siguiente un punto, en el siguiente un punto y van 2 y en el siguiente un punto y van 3, en el que sigue un aumento. En esta vuelta trabajamos un aumento y 3 puntos por separado, van 2, 3 puntos y en el siguiente un aumento, nuevamente 1, 2, 3 y en el siguiente un aumento. Así continuamos esta carrera hasta terminarla. Finalizamos nuestra vuelta deslizando aquí.
¿vale? Y ya tengo esta parte y así mismo necesitamos dos partes exactamente iguales. Entonces, una vez tenga las dos partes, lo que voy a hacer aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenitas. Y voy a tomar esta otra parte y vamos a deslizarlo aquí, ¿vale? Que queden de la parte derecha ambas. Bueno, una vez aquí voy a deslizar en el punto que sigue solo tomando la hebra de la parte de atrás. ¿La ven? Así. Deslizo aquí. Voy a tomar lazada y en el punto que sigue vamos a hacer un punto alto. En el siguiente un punto alto y debo tener un total de 10 puntos altos. De esta manera, y les voy a decir, llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos altos. ¿Lo ven? Ahora, para cerrarla debo tener en cuenta que queden del mismo lado. Entonces, en el siguiente punto, que es este, voy a deslizar solo tomando la hebra que queda hacia adentro. La de afuera la vamos a dejar libre. Vamos a volver a deslizar un punto, giramos, lazada, y ahora vamos a trabajar los puntos en relieve. Quiere decir, voy a tomar el primer punto alto por delante y lo voy a trabajar en relieve. Lazada, tomo el siguiente por detrás y hago un punto alto. Lazada por delante, ahora en relieve por detrás, en relieve por delante, en relieve por detrás. Tienen que tener en cuenta cada vez que vayan a cerrar aquí o acá que quede de la parte derecha. ¿Listo? Porque se puede girar, sobre todo al inicio. Ya después de que lleven una parte tejida, pues no se les va a doblar, pero al inicio entonces tiende a doblarse. ¿Listo? Entonces, para que no trabajemos doble, vamos a estar muy pendiente de esa parte. Y ya aquí he terminado. Ahora voy a deslizar en este punto de aquí para asegurar y deslizo al siguiente punto, siempre tomando solo la hebra de atrás. Y continuamos haciendo lo mismo. Punto en relieve. Ven, ahora el que está por detrás lo voy a tomar por detrás y voy a seguir la secuencia. El que está por delante lo tomo por delante. El que está por detrás lo tomo por detrás y voy a seguir así hasta haber dado toda la vuelta. Listo. Aquí en la parte de arriba vamos a dejar libre aproximadamente 7 puntos, solo 7 puntos, ¿vale? De cada lado es todo lo que vamos a dejar libre, 7 puntitos, o ustedes van viendo qué tan grande lo quieren en la parte de arriba, que es la abertura. Entonces miren, ya saben que cuando lleguemos vamos a cerrar en el siguiente punto del círculo. Aquí está mi último punto, deben ser 10 puntos, es decir, aquí en este punto que sigue voy a deslizar. Deslizo el siguiente punto, perdón, aquí lo hice mal, porque aquí tomé el punto de adelante y es el punto que queda atrás. Deslizo. Y voy a deslizar un siguiente punto, que es el de la vuelta que voy a iniciar. Entonces sigo tomando el que está por delante y el punto que está en relieve por detrás lo tomo por detrás. De esta manera continuamos y ya les muestro. Miren, ya aquí he dejado libres los 7 puntos en la parte de arriba. Bueno, a mí yo no dejé 7, 1, 2, 3, 4, 5 puntos fueron los que dejé libre en la parte de arriba, porque aparte de eso estos puntos de aquí también le dan
ancho, ¿vale? Entonces dejé solo 5 y así es como, bueno, entonces una vez ya hayamos llegado aquí al final, lo que vamos a hacer es dar una vuelta de puntos bajos. ¿Cómo? Así, pasamos a este punto y punto bajo, un punto sobre cada punto anterior, sin aumento, sin disminuciones, solo un punto bajo sobre cada punto. Así, hasta completarlo todo. ¿Vale? Ahí nos van dando los puntos en los cuales vamos a ir haciendo los puntos bajos. Así, hasta completar toda la vuelta y llegar aquí donde iniciamos. Aquí he llegado donde inicié y lo que hacemos es deslizar. Ahora vamos a deslizar hasta el centro. Aquí, miren. Ya deslicé 1, 2 y 3. Y ahí estoy ubicada en el centro. Vamos a levantar 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahora contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenitas. En la número 9 deslizo. Y me voy a ir deslizando estas que me quedan aquí hasta llegar ahí al centro donde inicié. Deslizo, deslizo, así, punto por punto vamos a ir deslizando. Y aquí mismo donde inicié, deslizamos. Ahí está. Voy a tomar el siguiente punto y voy a hacer un punto bajo. Giramos. Entonces ya aquí, mira lo que vamos a hacer. Vamos a hacer puntos bajos. Vamos a volver a subir haciendo puntos bajos. Damos la vuelta y regresamos haciendo puntos bajos. De esta manera continuamos haciendo puntos bajos. Aquí nos queda el círculo, que es donde va a ir abrochado, o ahí vamos a introducir nuestro botoncito, o lo que en realidad quieras colocarle, ya es opcional. Entonces esta vuelta la vamos a dar así, sin aumento, solo aquí en el centro hacemos 2 puntos juntos. Y de aquí en adelante continuamos haciendo un punto bajo en cada punto anterior. Así vamos a bajar por aquí hasta llegar nuevamente a la parte del inicio. ¿Sí ven? Haciendo puntos bajos. Bueno, aquí hacemos igual que en el anterior. Aquí donde para finalizar vamos a deslizar en el mismo punto donde levantamos las cadenas de este lado y hacemos un punto bajo en el punto de al lado. Giramos y continuamos de aquí en adelante haciendo puntos bajos. Vamos a volver a dar la vuelta de igual manera y ya en la parte de arriba donde dejamos el círculo para el botoncito, ahí vamos a hacer los aumentos. Ya les voy a decir cómo lo vamos a hacer. Entonces ya aquí empieza, ¿sí ven? Allí un punto después empezamos los aumentos. Entonces en el primero un aumento, en el siguiente un aumento, en el que sigue volvemos a hacer un aumento, en el que sigue un aumento, en el que sigue aumento, aumento, giramos aquí haciendo los aumentos y ya aquí estamos finalizando esta parte de arriba y aquí hemos finalizado y ahí vamos regresando con un solo punto.
Y aquí finalizan los aumentos y continuamos haciendo un punto bajo hasta nuevamente llegar a la parte de abajo. Y aquí estamos haciendo es la tapita de nuestro monedero para cerrarlo. Ahí hasta llegar abajo, deslizo en el mismo punto anterior donde hice el anterior y paso al siguiente punto con un punto bajo, giramos y regresamos haciendo lo mismo, ¿vale? Punto bajo, punto bajo, punto bajo, punto bajo, punto bajo. Continuamos en el siguiente, punto bajo, punto bajo, punto bajo. Y en esta vuelta no voy a hacer aumentos. En esta parte de aquí, solamente en el centro vuelvo a hacer un aumento. ¿Ven? Entonces aquí he llegado al centro, hago 2 puntos en el mismo y continúo dando la vuelta solo con puntos bajos. Así vamos a terminar toda esta vuelta. Bueno, entonces de ahí en adelante y por las siguientes 2 vueltas vamos a trabajar las vueltas iguales, solo haciendo un aumento en el centro. Listo, en total van a ser 6 vueltas ida y vuelta, ¿vale? Entonces aquí tengo 2, 4 y 6, ¿vale? Así, 6 vueltas, ¿vale? Entonces ya aquí esta sería mi última vuelta. A medida que lo vayan realizando se van dando cuenta que les va dando donde van a ir haciendo cada punto de cierre. Si ven que les va quedando muy angostico aquí, entonces pueden hacer un punto en cada uno ida y vuelta, ¿vale? No tienen que deslizarse en el punto anterior. Eso si les queda muy cerradito, si les va quedando normal, entonces háganlo así. Y ya aquí he terminado, ¿sí ven? Es así como va a quedar mi monedero. Y aquí en el centro voy a colocar este botoncito que es el que va a pasar por aquí, ¿vale? Siempre saben que debe quedar un poquito ajustado para que no se salga, ¿vale? Ahí. Entonces ahí es donde lo voy a colocar así. Y aquí en esta parte, eso lo voy a hacer ahorita les muestro cómo me queda. Voy a deslizarme a 1, perdón, hice un punto bajo, puntos deslizados, 1 y 2 puntos deslizados, y voy a levantar aquí una cadena larga, el largo que ustedes quieran, ¿vale? Este es para meter la mano en caso de que podamos salir, tengamos que salir, y lo llevemos en mano pues por ahí. ¿Listo? Pero si lo quieres llevar guardado en el bolso, pues no tienes necesidad de hacerle esto. Y aquí vamos a introducir en el siguiente punto para cerrar. Y lo que vamos a hacer ahora es regresarnos por la misma, deslizando. Solo deslizando, no es necesario hacer el punto bajo porque nos va a quedar después demasiado gruesa. Entonces yo voy a terminar de deslizar, voy a colocar mi botón y ya les muestro el resultado final de mi trabajo. Bueno, miren, ya aquí he terminado y es así como queda mi lindo y hermoso monedero. Aquí es donde coloqué mi broche o mi botón. Ustedes pueden colocar lo que tengan a la mano o lo que les guste. Y así queda nuestro monedero, muy sencillo de realizar, muy fácil, mis amores, de verdad. Y queda súper hermoso. Entonces, sin más, realmente espero tenerlas en un próximo tutorial. Espero les guste, les sea de mucha utilidad. No olvides suscribirte, dejar tus comentarios y nos vemos en un próximo video.